Hola emanaciones tubulosas. Si estáis viendo este vídeo, supongo que es porque queréis vuestras píldoras formuleras de cabecera. Bien, pues si es así, habéis venido al lugar correcto. De hecho, si cerráis los ojos, es posible que escuchéis el zumbido de los motores. En fin, basta ya de preámbulos. Aquí empieza mi resumen del Gran Premio de Arabia Saudí, segunda ronda de la temporada 2023 de Fórmula 1 disputada en el circuito de Jeddah. Supongo que recordaréis que en el último vídeo dije, con otras palabras, que en mi opinión Máximo Verstappen era el gran favorito para conseguir el título este año. Bueno, pues parece que Cheto Pérez vio mi resumen y dijo, ¿sí? Aguántame el cubata. O en este caso, aguántame el tequila. Total, que llegamos a la segunda carrera de la temporada y va el piloto mexicano y consigue su primera victoria del año y la quinta de su trayectoria en la Fórmula 1. Una victoria que empezó a construir el día anterior, cuando obtuvo su segunda pole position en la categoría reina, y curiosamente, ambas fueron en este circuito. Como decía, se trata del quinto triunfo de Perezoso en la Fórmula 1, de los cuales 4 se han producido en trazados urbanos, o lo que es lo mismo, todas menos una, la que consiguió en Sakir 2020, cuando todavía era piloto de punto de carreras. No sé si resultaría adecuado hablar de un idilio de Cheto Pérez con los circuitos urbanos en general y con el de Jeddah en particular, pero en cualquier caso lo que no se puede discutir es que el nativo de Guadalajara fue el vencedor de este gran premio. Y eso que Fernando Alonso salió mejor que él y le ganó la partida en los primeros metros, situándose al frente de la carrera, pero fue solo un espejismo. El piloto mexicano recuperó el liderato de la prueba en la vuelta 4 y ya no lo volvió a soltar, consiguiendo la victoria con bastante solvencia. Concretamente Cheto Pérez aventajó a Máximo Verstappen en algo más de 5 segundos cuando vio la bandera a cuadros. Dicho esto, tampoco podemos soslayar que en esta ocasión Perezoso tuvo una cierta dosis de suerte, o para ser más exactos, la fortuna le dio la espalda a Máximo Verstappen, su compañero de equipo y principal adversario en la lucha por las victorias. En primer lugar, considero necesario mencionar que el piloto holandés ya comenzó el fin de semana con el pie izquierdo, puesto que se sentía indispuesto y no se presentó hasta el viernes en el circuito de Jeddah. Al parecer Máximo Verstappen sufría gastroenteritis y fiebre, razón por la cual guardó reposo en la jornada del jueves. Desconozco el motivo por el cual el piloto holandés estaba enfermo, pero lo que sí os puedo decir es que se me ocurren varias personas interesadas en que tal circunstancia se produzca, joder. En fin, que cada cual saque sus propias conclusiones. Posteriormente, para empeorar las cosas, Mad Max fue víctima de un problema mecánico en plena disputa de la sesión de clasificación, concretamente en la Q2, que le condenó a la eliminación. El piloto neerlandés tuvo que entrar en boxes y ya no pudo volver a la pista, por lo que tendría que comenzar la carrera desde la 15ª posición. Evidentemente este contratiempo de mi hijo ilegítimo le dio alas, y nunca mejor dicho, a Cheto Pérez, que tenía vía libre hacia la pole, pues su principal oponente desaparecía del mapa. El vigente campeón remontó del 15º al segundo puesto en las 25 primeras vueltas de la carrera, con lo cual le quedaba la segunda mitad de la prueba para alcanzar y superar a Perezoso. En aquel momento la ventaja del piloto mexicano sobre el holandés era de algo menos de 6 segundos, y aunque al principio de la persecución Sato Jr. 1 era más rápido y tuve la sensación de que se iba a comer a Perezoso con patatas, finalmente no fue así. Entre que la centella neerlandesa reportó algunas vibraciones en su monoplaza que afectaban a la estabilidad del mismo y que el piloto azteca no perdió la compostura en ningún momento, replicando los tiempos de su rival cuando éste forzaba la máquina y se le acercaba, pues ahí se acabó la emoción en la lucha por la victoria. Cheto Pérez se llevó el triunfo y Máximo Verstappen tuvo que conformarse con el segundo lugar, algo que le sentó bastante mal. Y no es que lo diga yo, sino que el propio piloto holandés lo verbalizó al decir que él no está aquí para terminar segundo. Normalmente este tipo de declaraciones de mi hijo ilegítimo suelen ser el preludio de un berrinche de los gordos, así que ya me puedo ir mentalizando de lo que me espera la próxima vez que pase por casa, joder. Por cierto, que quede claro que con este apunte sobre la suerte no pretendo minimizar los méritos de Perezoso ni mucho menos, que ya veo a sus aficionados saltándome a la yugular, sino simplemente poner de relieve lo que me parece que es un hecho indiscutible. Bastante tengo ya con soportar las pataletas de Sato Jr. 1 cuando tiene un mal día, no quiero tener que sufrir también al piloto mexicano ahogándome en salsa valentina, hostia. ¡Viva Jalisco, y viva no te rajes!
En definitiva, que orina de Chuck Norris logró su segundo doblete consecutivo, algo que no sucedía desde la temporada 2009, aunque en esta ocasión Máximo Verstappen y Perezoso se intercambiaron las posiciones que habían conseguido en la carrera anterior en Sakir. Y esta no es la única coincidencia con el último Gran Premio, ya que frenando a fondo volvió a subir al tercer escalón del podio, igual que había sucedido en la primera prueba del año. El piloto español ya avisó de sus intenciones con una brillante actuación en la sesión clasificatoria, rubricando el tercer mejor tiempo en la Q3, lo que le permitió obtener el segundo puesto en la parrilla de salida debido a una penalización para Carlos Lechero. La carrera no pudo empezar mejor para él, puesto que, como ya he dicho antes, el 2 veces campeón del mundo se situó en primera posición en la salida. Sin embargo, la alegría duró muy poco, ya que Checo Pérez adelantó al piloto asturiano en la vuelta 4, a lo que había que añadir una penalización de 5 segundos para él por haber colocado su Martín Gastón de manera inadecuada en la parrilla, ya que la parte izquierda del coche sobresalía del cajetín, como podéis apreciar en la imagen. Sin embargo, la intervención de un coche de seguridad por el abandono de su compañero de equipo Lance Vance en la vuelta 17 le permitió salvar los muebles. Todos los pilotos que todavía no habían entrado en boxes para cambiar de neumáticos aprovecharon la coyuntura para hacer su pit stop bajo régimen de safety car, y como los monoplazas todavía no se habían reagrupado, Fernando Palfondo pudo cumplir su sanción de 5 segundos, hacer su parada y volver a la pista sin perder la segunda posición. Una segunda posición que no le iba a durar mucho, ya que Máximo Verstappen venía como una exhalación y le adelantó sin problemas poco después de reanudarse la carrera, pero aún así el ovetense no iba a tener mayores dificultades para conservar el tercer puesto hasta el final de la carrera. Cabezonso subió nuevamente al podio y celebró el tercer lugar por segundo Gran Premio consecutivo. No obstante, el trabajo de Martín Gastón en este fin de semana no se acabó ahí, porque a pesar de que la carrera ya se había terminado, el piloto asturiano recibió una nueva sanción, esta vez de 10 segundos, por no haber cumplido correctamente la penalización de 5 segundos ya mencionada. Concretamente, lo que reprochaban al equipo británico es que el gato trasero entró en contacto con el coche antes de que hubieran transcurrido los 5 segundos, y como la norma prohíbe que los mecánicos comiencen a trabajar antes de que hayan pasado los 5 segundos, pues patapam, otra sanción. Estos 10 segundos añadidos a tiempo final de carrera del hombre sin cuello suponían que la tercera posición pasara a manos de Evo H, que había finalizado cuarto pero a menos de 10 segundos del bicampeón del mundo. Una sanción que fue confirmada y aplicada cuando la carrera ya se había acabado, mientras que si la hubieran anunciado con la prueba todavía en marcha, Fernando Alonso habría tenido la oportunidad de aumentar su ventaja sobre Jorge Rosellia para que estos 10 segundos no tuvieran ningún efecto en los resultados finales. Como es lógico, Martín Gastón manifestó su total disconformidad con la decisión de penalizar a Fernando Alonso y solicitó una revisión de la sanción. El equipo británico, de manera inteligente, argumentó que tocar el coche con el gato trasero no se puede interpretar en el sentido de trabajar en el monoplaza, que es lo que consta de manera textual en la normativa. Además, también aportó vídeos de otros 7 pilotos cumpliendo sanciones de 5 segundos en boxes en los cuales se podía apreciar que el gato trasero entró en contacto con el coche, pero a diferencia de lo sucedido con Fernando Palfondo, en aquellas ocasiones no se consideró que dicha conducta fuera punible. Ante las alegaciones de Martín Gastón, que ponían de manifiesto un claro agravio comparativo por parte de la mafia, esta última no tuvo otra opción que hacer marcha atrás y revocar la penalización de 10 segundos que le había impuesto al piloto español. En consecuencia, finalmente Cabezonso conservó la tercera posición, una tercera posición que además constituía su podio número 100 en la Fórmula 1. Son muy pocos los pilotos que pueden presumir de haber logrado 100 o más podios en la categoría reina, y el ovetense es uno de ellos. 20 años después, ahí sigue el tío. Este fue el podio en Arabia Saudí, del que se quedaron fuera los 2 pilotos de Mercedes. Evo H y Hamilton terminaron en cuarto y quinto puesto respectivamente, lo que representa su mejor resultado de la temporada. Y eso que en la clasificación la escudería alemana dio una de cal y otra de arena, puesto que la tercera posición que alcanzó Jorge Rosellia contrastaba con el séptimo puesto en el que se ubicó Hamilton. En realidad consiguieron el cuarto y el octavo lugar en la quali, pero ambos ganaron una posición en la parrilla de salida por efecto de una penalización que hizo que Carlos Lechero, segundo clasificado original, retrocediera 10 puestos en la parrilla de salida.
Ante esta tesitura, Hamilton decidió hacer algo diferente desde la perspectiva estratégica de la carrera y optó por comenzar la misma con neumáticos duros, lo cual le complicó la tarea de hacer funcionar sus gomas como es debido durante las primeras vueltas, siendo una presa relativamente asequible para Carlos Lechero y Máximo Verstappen. Lógicamente su intención era alargar el primer stint todo lo posible para intentar escalar posiciones parando más tarde que los demás, pero el safety car que hizo acto de presencia por el abandono de Lance Vance modificó sus planes y le obligó a entrar en boxes antes de lo que tenía previsto. Aún así, esta neutralización de la carrera le permitió recuperar la posición con Carlos Lechero por estrategia, y posteriormente, adelantar a Carlos Sainz en pista, aprovechando que sus neumáticos medios eran más jóvenes que los pirulín duros que llevaba el piloto madrileño. Luego ya no pudo continuar con su progresión y acabó la prueba en cuarto lugar, justo por detrás de su compañero de equipo. En cuanto a Jorge Carrusel, pues digamos que tuvo una carrera más tranquila o menos ajetreada que la del 7 veces campeón del mundo. El piloto británico mantuvo el tercer puesto durante todo el primer stint y también hizo su pit stop aprovechando la entrada del coche de seguridad. Evo H tuvo la oportunidad de presionar a Fernando Alonso en la resalida, pero el piloto asturiano se defendió con éxito, de modo que el inglés tuvo que desistir de su ofensiva. Aún así, la tercera plaza parecía un resultado muy positivo para él, pero ese huracán llamado Máximo Verstappen no estaba dispuesto a hacerle ningún tipo de concesión. El piloto holandés adelantó a Jorge Roselia, que se quedaba en cuarto puesto, y a pesar de que aún intentaría un último arreón para atrapar a Fernando a fondo, finalmente concluyó en el citado cuarto lugar. Sin embargo, sí que es cierto que con la sanción a Fernando Palfondo que ya he comentado antes, el piloto británico ocupó la tercera posición de forma temporal, e incluso llegó a dar la conferencia de prensa como tercer clasificado, pero al poco tiempo la FIA anuló su propia decisión y devolvió la tercera plaza al piloto español, dejando al pobre Jorge Carrusel con la miel en los labios. Eso sí, por lo menos le queda el consuelo de haber terminado por delante de Carl Johnson, algo que sin duda no tiene que ser nada fácil y que estoy seguro de que no le hizo ninguna gracia al piloto estadounidense. De hecho, mis fuentes me aseguran que el otro día el nativo de Los Santos se enfadó mucho porque un tío dijo, "Eres un egocéntrico". Pero ojo, es que ni siquiera se estaban dirigiendo a él, con lo cual ya os podéis imaginar cómo estaba el asunto. En cualquier caso, interpreto que en Percebes deben de ver el vaso medio lleno, ya que en este gran premio ofrecieron mejores sensaciones que hace 2 semanas. También tenemos que abordar el capítulo de Ferrari y Rosé, o quizás debería decir Ferrari, porque este fue otro gran premio discreto por parte del equipo del caballito renqueante. El segundo puesto que consiguió Carlos Lechero en la sesión clasificatoria se convirtió en el 12º lugar en la parrilla de salida como consecuencia de una sanción. El piloto monegasco estrenaba nuevos elementos en el motor de su monoplaza después de la avería que sufrió en la carrera anterior, razón por la cual la FIA le obligó a retroceder 10 posiciones en la parrilla de salida. Su compañero de equipo, que como ya sabéis también se llama Carlos Sainz, aunque también le llaman Carlos, el de los huevos largos. El caso es que el piloto madrileño, que había obtenido el 5º mejor tiempo en la Q3, ganó una posición en la parrilla de salida debido a la penalización de Carlos Lechero, por lo que comenzó desde la 4ª plaza. Obviamente la situación no era nada fácil para los pilotos de rojo, sobre todo para Carlos Lechero, lo que seguramente justifica que este último eligiera los neumáticos blandos para el primer stint de la carrera. Y no se puede decir que le fuera mal con ellos, porque el piloto monegasco logró ascender 6 posiciones, pasando de 12º a 6º en las 12 primeras vueltas. Por el camino cayeron algunos rivales de prestigio, como Jaimito, y otros que ya tal, como los 2 pilotos del equipo alpino. En cambio, el inicio de Carlos Sainz no fue tan positivo, porque en vez de ganar posiciones, las perdió. Para ser más exactos, perdió una posición, la 4ª, porque se la arrebató Lance Vance en virtud de un audaz adelantamiento por el exterior en la primera vuelta. Quizás ahí le faltó un punto de agresividad al piloto español, no lo voy a negar. En cualquier caso, ambos pilotos de Ferrari le ganaron la posición al Lancero Troll por estrategia, en las paradas en boxes, y prácticamente acto seguido el canadiense tuvo que abandonar por un problema mecánico, con lo cual ya no podría crear más dificultades a la escudería italiana. Sin embargo, la aparición del safety car por la presencia del coche de Lance Vance a un lado de la pista no fue una buena noticia para Carlos Sainz ni para Carlos Lechero, ya que ambos habían hecho su pit stop previamente, bajo bandera verde.
Otros muchos pilotos pudieron entrar en boxes y cambiar de neumáticos con la carrera neutralizada por el coche de seguridad, situación que les permitió perder mucho menos tiempo que el monegasco y el español. Uno de los competidores beneficiados por esta circunstancia fue Máximo Escapen, a quien la fortuna evitó el trabajo de tener que adelantar a los dos bólidos rojos. Pero es que además Luisito consiguió superar a Carlos Sainz poco después de la resalida, arrebatándole el quinto puesto al piloto español, como ya he señalado antes. La segunda parte de la carrera se consumió sin más novedades para los pilotos de Ferrari, que se limitaron a completar las vueltas restantes. Carlos Sainz y Carlos Lechero no pudieron atacar a los monoplazas que les precedían, pero tampoco estuvieron amenazados por sus perseguidores. Finalmente el piloto madrileño acabó en sexto lugar, mientras que el monegasco concluyó como séptimo clasificado. Ambos reconocieron que no había sido su mejor fin de semana y también expusieron la necesidad de mejorar lo antes posible. Desde luego lo van a necesitar si quieren aspirar a un resultado mejor que este en el futuro. Es que en serio, fijaos en la cara del piloto monegasco. No sé vosotros, pero yo ahí veo un chico muy majo al que su corazón le dice que tiene que seguir en Ferrari Rosé, pero cuya cabeza le dice que tiene que largarse del equipo de Mariconello a toda hostia, joder. Llegados a este punto del vídeo me gustaría detenerme y dedicar unos minutos a hablar de Alfa Centauri. Supongo que ya sabéis que el equipo italiano cambió su dupla de pilotos 2 años después, ya que Pedro Gasly se marchó a la escudería alpina. En consecuencia quiero decir, Yuki Tsunami, tuvo que despedirse de su buen amigo, el Pokémon Fantasma, como vecino de garaje, antes de iniciar su tercera temporada en la Fórmula 1, y Alfa Centauri tuvo que buscar un piloto para cubrir la vacante que dejaba Pedrito Gaseoso. El elegido no fue otro que Andrés Trozado. Ay no, lo siento, he vuelto a equivocarme. El elegido no fue otro que Nicolás Escombros, compatriota de Máximo Verstappen que debutó en la categoría reina reemplazando a Alejandro Albóndiga en el Gran Premio de Italia de 2022, donde además consiguió puntuar, puesto que concluyó dicha carrera en 9ª posición. Bueno, pues el caso es que esta nueva pareja no ha tenido el inicio de temporada que estaba buscando. En Bahrein ambos pilotos de Alfa Centauri se quedaron sin puntuar, situación que se repitió en Arabia Saudí. La sesión clasificatoria se terminó relativamente pronto para la escudería italiana, puesto que sus dos coches fueron eliminados en la Q1. Yuki Tsunami logró el 16º mejor tiempo en esta primera tanda, mientras que su compañero Nicolás Escombros finalizó como 18º clasificado tras hacer un trompo en su primer intento. Vamos, que no fue su mejor día. Sin embargo, tanto el piloto japonés como el neerlandés se vieron favorecidos por la intervención del coche de seguridad cuando ninguno de ellos había hecho su parada en boxes, de modo que ambos pudieron cambiar de neumáticos perdiendo menos posiciones de las que hubieran perdido bajo bandera verde. Es más, el timing del safety car fue tan beneficioso para ellos que Yuki Tsunami ocupaba el 8º lugar cuando se reanudó la carrera en la vuelta 21. Pero inmediatamente por detrás del nipón estaban los dos pilotos del equipo alpino, cuyos monoplazas eran más veloces que el Alfa Centauri número 22, y no tardaron mucho en adelantar a mi compatriota. Por lo tanto los dos coches rosas superaron a un Yuki Tsunami que caía hasta el 10º puesto, teniendo que defender esta última posición que da derecho a puntos en la parte final de la carrera. Finalmente Kevin Magnético consiguió doblegar la resistencia del piloto japonés apurando la frenada de la primera curva a falta de solo 4 vueltas para el final de la prueba, con lo cual los esfuerzos de Yuki Tsunami no fueron recompensados con ningún punto, dado que cruzó la línea de meta en 11ª posición. Por su parte su compañero de equipo, Nicolás Escombros, acabó 14º por segunda carrera consecutiva. Y como si no tuvieran ya bastantes problemas, pues resulta que al jefe de equipo, Paco Tostao, no se le ha ocurrido otra cosa que echar más leña al fuego criticando públicamente a sus ingenieros. El tío dijo que en invierno le aseguraron que el coche era muy bueno y que habían hecho grandes progresos, unas palabras que lógicamente contrastaron muchísimo con sus mediocres prestaciones en el primer Gran Premio de la temporada. Es por esta razón que Paco Tostao afirmó que ya no confía en sus ingenieros. Y aquí es cuando yo me pregunto, ¿todo esto es culpa de los ingenieros o del que elige a los ingenieros? Porque a lo mejor tendría que hablar menos y reflexionar más sobre esta cuestión. Pero bueno, consideraciones aparte, lo que es una realidad incuestionable es que Alfa Centauri y Maclata son las dos únicas escuderías que no han conseguido puntuar en estas dos primeras carreras del año. Y todo esto nos lleva a la única conclusión posible, que es la siguiente. Esto es una vergüenza, váyase señor Tostao, váyase.
En fin, que las aguas bajan revueltas en Faenza. Esperemos que tanto Yuki Tsunami como Nicolás Escombros puedan revertir la situación y enderezar el rumbo de la nave. Por cierto, decir también que Kevin Magnético ya me ha amenazado diciendo que después de haber humillado a Yuki Tsunami el siguiente imbécil en su lista soy yo, pero bueno, prefiero no hacer ningún comentario al respecto. Y como ya llevo 20 minutos de vídeo, voy a terminar con una somera referencia al equipo McLaren, que repito que todavía no ha conseguido puntuar después de estas dos primeras carreras. Y eso que esta vez tuvieron una buena oportunidad para lograrlo, porque si bien es cierto que volando Norris golpeó el muro en la sesión clasificatoria y se autoeliminó en la Q1, su compañero de equipo Oscar Fiasco logró pasar a la Q3 y se hizo con la octava posición en la parrilla de salida. Sin embargo, todo se torció en la salida, ya que el piloto australiano se tocó con Pedro Gasly y rompió parte de su alerón delantero, con tan mala suerte que los escombros de este incidente también acabaron afectando a Sato Jr. 2, que se los encontró en su camino y dañaron su alerón delantero. Total, que ambos tuvieron que hacer una parada en boxes al final de la primera vuelta y sus opciones de puntuar se fueron a tomar por saco. De hecho acabaron la carrera compitiendo entre ellos por eludir la última posición, un duelo por todo lo bajo en el que se acabó imponiendo Oscar Fiasco. Veremos si el destino reserva algo de fortuna para el equipo de Woking en los próximos grandes premios. Con este último apunte pongo el punto final a este resumen y me despido de todos vosotros, no sin antes daros las gracias por estar ahí. Saludos cordiales de vuestro comentarista favorito y nos vemos en el siguiente vídeo. Sayonara. Atención que puede haber problemas. Antonio, vamos a tener un mano a mano entre Kimi Raikkonen y Alonso en pocas vueltas. Dime, Fernando. Uy, perdona, Fernando. Por aquí. Víctor.